Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el movimiento uniformemente acelerado. Para recordar a qué se define o qué se refiere cuando nosotros decimos un movimiento uniforme acelerado, pues vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Entonces, si nosotros supongamos nos vamos a mover en una sola dimensión, en este caso en la dirección X, entonces si nosotros tenemos en un instante, en un T1 o T0 de inicial, vamos a estar en una posición X1. Después, en otro instante, T2, vamos a estar en otra posición X2. Recordemos entonces, nosotros vamos a definir o se define la velocidad media como la diferencia de posiciones x2 menos x1 entre T2 menos T1. Ahorita vamos a ponerle T1 para ir concuerde con la notación, ¿no? Ok, entonces así se define la velocidad media, ¿no? ¿Qué tanto avanzó o la diferencia entre posiciones respecto a un incremento en el tiempo? Entonces, a partir de eso nosotros tenemos la velocidad media. Ahora, entonces, si nosotros en un punto inicial T1, nosotros ahora nuestra partícula, nuestro cuerpo se lleva a una velocidad 1 y a este tiempo 2 va a llevar una velocidad 2, entonces vamos a poder definir la aceleración media. Aceleración media va a ser igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre el incremento en el tiempo, ¿no? T2 menos T1. Ok, entonces a partir de esto nosotros podemos, a partir de estos conceptos nosotros podemos definir lo que son la velocidad media y la aceleración. A partir de la velocidad media y la aceleración media nosotros podemos definir los conceptos de velocidad instantánea y aceleración instantánea. Simplemente que la velocidad instantánea va a ser cuando hacemos esta diferencia, las dos diferencias del tiempo y de posiciones lo más pequeña posible, es decir, cuando estos incrementos tienden a cero o una está lo más cerca posible de la otra. A eso se le define como la velocidad instantánea y entonces la definimos como la derivada de la posición. Vamos a ponerle aquí la derivada de x con respecto al tiempo. Esa es la velocidad instantánea. Ok, la aceleración instantánea, lo mismo. Ahora hacemos estos incrementos tender a cero, es decir, estas variaciones de tiempo, cuando nosotros medimos este tiempo y este tiempo lo más cercanos posible, es decir, este incremento en el tiempo se hace tender a cero lo más pequeño posible. Entonces la aceleración instantánea se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Eso quiere decir la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Ok, entonces cuando nosotros o cuando se cumple que la aceleración, en este caso cuando nosotros hablemos ya de aceleración, pues nos vamos a definir como la aceleración instantánea, ¿no? Entonces cuando la aceleración, es decir, así como se define la aceleración
es igual a una constante para todo el movimiento, nosotros vamos a decir que tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, que siempre la aceleración en un movimiento uniformemente acelerado, siempre este incremento o este incremento siempre va a tener el mismo valor, nunca va a cambiar. Si eso ocurre, nosotros decimos que tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Recordemos, una aceleración es la variación de la velocidad, que tanto varía la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. Bueno, entonces este movimiento uniformemente acelerado queda descrito por tres ecuaciones. Bueno, generalmente lo ponemos las tres, las voy a apuntar aquí para describir a una partícula. En la parte cinemática pues necesitamos definir tres aspectos: uno, la aceleración; otra, su velocidad; y otra es su posición. Entonces, en este caso, la primera ecuación sería que la aceleración es constante. La segunda sería esta que aquí aparece. Bueno, de hecho, entonces la primera, pues acá tendríamos que ponerle aceleración igual a constante, ¿no? Eso es importante porque a partir de eso se deducen estas de acá. Entonces, la primera es la aceleración igual a constante. La segunda ecuación que rige este movimiento es la de la velocidad. En este caso, como nosotros hicimos análisis en la dimensión X, pues la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo, ¿no? Todo lleva el subíndice X porque hicimos el análisis a partir de esa dimensión. Entonces necesitamos la primera, aceleración igual a constante; la segunda, la de la velocidad final; y la tercera, la posición. La tercera ecuación pues me dice la posición en un tiempo determinado. Entonces, pues todas estas tres ecuaciones tendría que definir la aceleración, la velocidad y la posición respecto, o quedan definidas o son dependientes del tiempo. Okay, entonces estas tres ecuaciones que aparecen aquí son las que rigen el movimiento uniformemente acelerado. Siempre que se tenga una aceleración constante, se va a regir por estas tres ecuaciones para su movimiento. Esta cuarta ecuación es bastante útil, pero parece de trabajar estas dos anteriores que nosotros tenemos aquí. Si de esta parte de aquí despejamos el tiempo, es decir, en esta quedamos que el tiempo es igual a la velocidad menos la velocidad inicial entre la aceleración. Si ese tiempo que lo despejamos de aquí lo sustituimos en esta ecuación, despejamos el tiempo de esta y sustituimos en esta segunda, obtenemos esta otra ecuación, la cual pues es bastante útil cuando yo quiero sacar ciertos datos en donde no necesito el tiempo. ¿Okay? Entonces, generalmente pues entonces el movimiento uniformemente acelerado queda descrito por estas cuatro ecuaciones, ¿no? Les repito, esta última ecuación, esta cuarta, pues queda o sale de trabajar estas dos. ¿Ok? Entonces, pero las importantes son estas, ¿no? Porque estas, a partir de estas, pues se deducen estas. Bueno, entonces ese es el movimiento uniformemente acelerado cuando nosotros tenemos que una aceleración es constante, es decir, que la variación de la velocidad respecto al tiempo siempre va a ser el mismo en todo el movimiento, siempre va a mantener el mismo valor. Ok, entonces ahora hablemos de lo que es la caída libre. La caída libre es un caso particular del movimiento uniformemente acelerado. Es un caso particular porque en este caso nosotros hicimos el análisis para cuando nos movemos en la dirección X, ¿no? Entonces en este caso la caída libre siempre se va a efectuar sobre
el valor o la variable y, es decir, en el eje vertical siempre se va a tener un movimiento en la dirección y. ¿De qué se trata la caída libre? Pues es un caso, como les decía, nosotros soltamos un objeto y la aceleración hace su trabajo y entonces empieza a hacer que el objeto avance hacia abajo. Entonces aquí hay, es un caso particular, les decía, de este movimiento uniformemente acelerado con sus ciertas características, ¿no? Entonces, la primera, pues que se lleva en el eje Y. Entonces todas estas ecuaciones que nosotros tenemos tendríamos que pasarlas a el eje Y, ¿no? Entonces podemos decirle que, para entender mejor estas ecuaciones, en el eje Y sería la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La de la posición quedaría ahora sí, ya es, en lugar de x es y, es igual a la y final, y inicial, más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y trabajando estas dos, pues llegamos a la otra ecuación, que es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por y menos y0, ¿no? Y final, como lo estamos definiendo, menos y inicial. Ok, entonces una de las propiedades es que actúa en el eje, o se efectúa en el eje de las y. La otra, que aquí la aceleración es la aceleración que aquí se trabaja, pues es la de la gravedad. Entonces en este caso la otra característica es que la aceleración es igual a g, que se tiene un valor de 9.8 para la parte de para la Tierra, la parte terrestre. Nosotros tenemos un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la aceleración en este caso es debida a la gravedad, que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí todo esto de aquí tendríamos que cambiarle por, en lugar de aceleración, le ponemos la g, ¿no? De la gravedad, ok. Entonces, y recordemos, ya tiene un valor específico, ¿no? De 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La otra, y es otra de las características que lo diferencia de otros sistemas o de otros casos particulares como tiro vertical, es que si nosotros observamos, cuando nosotros en caída libre, la caída libre se define cuando nosotros soltamos el objeto, es decir, no lo aventamos, soltamos. Entonces en el instante cero, cuando nosotros soltamos el objeto, la velocidad de esta partícula o de este objeto siempre es igual a cero. La velocidad inicial es igual a cero. Cuando nosotros dejamos caer el objeto en el tiempo cero, la velocidad siempre es cero. Ya después entonces actúa la gravedad y hace que se vaya o que tenga un movimiento hacia abajo, pero en el instante o la velocidad inicial siempre es igual a cero. Entonces este es otra de las propiedades importantes para el movimiento de caída libre. Velocidad inicial siempre es igual a cero. Entonces ya con eso pues también nos hace más fácil estos cálculos, ¿no? Entonces la velocidad es igual a cero. Y la otra, siempre cuando nosotros tenemos, si en un tiempo
en el tiempo igual a 0, ponemos acá en t inicial igual a 0, entonces aquí lo vamos a calcular en el tiempo final o un tiempo t1. Aquí va a tener una altura de inicial, ¿no? Y aquí una y final. Entonces, si nosotros observamos, muchas ocasiones aparece, si de esta parte pasamos el y0 al lado izquierdo, va a aparecer y final menos y inicial. Pues esa y final menos y inicial pues va a ser una cierta altura, ¿no? Esta de aquí va a ser una altura h, la cual recorre esta partícula en un tiempo t1 menos t0, pero en t0 generalmente siempre se utiliza t0 igual a 0, entonces en un tiempo 1 h final menos h inicial pues va a ser esta altura que recorre la partícula. Entonces eso nos permite pues expresar nuestras ecuaciones de una forma más sencilla, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es igual a 0 y final menos y inicial es igual a h, esta altura, ponemos aquí h porque parece b, es igual a h. Entonces ahora sí, todas estas ecuaciones podemos reescribirlas para nuestra caída libre. Lo importante es aquí tener en cuenta que siempre para un movimiento uniformemente acelerado siempre se cumplen estas ecuaciones, las de aquí que están encerradas en el rectángulo verde. A partir de eso pues ya consideramos las consideraciones o las propiedades o características de nuestro movimiento y podemos reducirlas, pero siempre es importante comenzar de esta parte de estas ecuaciones, ¿ok? Entonces comenzamos de estas ecuaciones, las cambiamos en cierta forma a las características de nuestro movimiento, que aún nos falta todavía ponerlas aquí, ¿no? Dijimos que la velocidad inicial es igual a 0, entonces este término es 0, este término también y este término también. Por lo tanto, ¿cuáles son las ecuaciones que me quedan ya específicamente para caída libre? Específicamente entonces es que la velocidad final o la velocidad al tiempo que lo voy a medir va a ser igual a la g, la aceleración, por el tiempo. La otra es que si yo paso el y0 del otro lado, y final menos y inicial, que quedamos que era h, ¿no? H va a ser igual a recuerden, aquí falta un medio, ¿no? Aquí falta un medio. Me va a comer este medio que está aquí. Okay. Entonces h va a ser igual a un medio de g por t al cuadrado. Ya que había faltado cuando lo copié, me faltó poner este medio de aquí que tenemos, entonces pues ya la corregí. Ok, entonces de esta ecuación, poniendo las consideraciones a las características de este movimiento, nos lleva a que h, que es la altura o la distancia que recorre desde que lo soltamos al tiempo que queremos medir, va a ser h igual a un medio de g por t al cuadrado. Y por último, que la velocidad final va a ser igual a 2 que tenemos aquí, y final menos y inicial es h multiplicado por g. Recuerden, nosotros ya podíamos calcular la velocidad final, ¿no? Pero recuerden que esta ecuación pues nos salió de utilizar estas dos. Entonces esta ecuación es lo mismo, solo que en una ocupa, digamos, la gravedad del tiempo. En esta última ecuación pues no necesitamos el tiempo. Entonces en algunas ocasiones nos es útil esta y en otras esta de acá. Entonces
Entonces, dependiendo de los datos que nosotros tengamos de nuestro problema, utilizaríamos ya sea esta o esta. Entonces, ahora sí, estas son las ecuaciones que nosotros tenemos para la caída libre, específicamente para caída libre. ¿Por qué? Porque utilizamos la consideración esta, que las cadenas G, y esta de aquí, ¿no? Entonces, utilizando esas consideraciones en todas estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí, obtenemos las ecuaciones para la caída libre. Les digo, no es importante que se las memoricen. ¿Por qué? Porque pues, ustedes pueden deducirlas de estas ecuaciones, ¿no? Con estas ecuaciones, colocando las características de nuestro problema, llegamos a estas ecuaciones de forma muy fácil. Entonces, para la caída libre, estas son las ecuaciones que rigen nuestro movimiento. Entonces vamos a ver con un ejemplo pues qué tanto nos sirven o cómo utilizarlas, ¿no? Okay, entonces el problema dice lo siguiente: se deja caer una piedra desde lo más alto de un edificio y tarda 2.5 segundos en llegar al piso de la calle. Nos pide calcular la altura del edificio y la velocidad a la que la piedra toca el piso. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros vamos a hacer un pequeño mal dibujo, ¿no? Tenemos un edificio y un niño travieso que está por aquí. Vamos a ponerlo aquí acostado. Lanza, bueno, no lanza, deja caer, porque es diferente, ¿no? Dejar caer. Vamos a poner aquí la piedrita. Que no se atravesó, pero simplemente pues se descuidó y se le cayó una piedrita, ¿no? Entonces, aquí en esta parte nosotros tenemos la calle. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente, si se deja caer, la velocidad inicial es 0 y poco a poco va a ir avanzando esta piedra hasta que llega hasta este punto, ¿no? Aquí es donde llega la piedra. Ok, entonces ¿qué es lo que nos dice? Que se deja caer una piedra desde lo más alto del edificio y tarda 2.5 segundos en llegar al piso, es decir, desde que la piedra se deja caer hasta que llega al piso, todo este intervalo de tiempo transcurren 2.5 segundos. Entonces la pregunta es, una de las preguntas es la altura del edificio, es decir, cuánto vale esta H, ¿no? Esta H es medida desde aquí hasta acá. ¿Cuánto vale H? Y la otra, ¿a qué velocidad? ¿Con qué velocidad llega aquí al piso de la calle? Bueno, entonces recordemos, vamos a ponerlas aquí. Quedamos que la caída libre se rigen por estos movimientos, ¿no? La primera, la recordemos, es las ecuaciones de nuestro movimiento. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento? Que la velocidad final es igual a G T, esta es una. La otra es que H es igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Y la otra tercera que utilizamos al ocupar estas dos es que la velocidad final es igual a la raíz de 2 GH. Recordemos aquí H, o bueno, G vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces veamos, a partir de estas ecuaciones que son las que rigen el movimiento, vamos a ver qué es lo que nosotros cuál utilizaremos o qué es lo que nos funciona de cada uno. Bueno, lo primero que nos dicen es
la altura del edificio, es decir, me están pidiendo el valor de H. H en esta expresión no aparece, entonces pues esta ahorita pues no me sirve, ¿no? Ahorita porque pues les digo, la otra es la velocidad final y tal vez pues, esta para la velocidad final pues aquí luego pide a gritos utilizarla, ¿no? Pero primero, si me piden la altura del edificio, primero vamos a buscar la altura del edificio, H. Tengo el valor de la gravedad, sí, vale 9.8, recordemos siempre vale 9.8 en la parte de la Tierra, y tengo el tiempo al cuadrado. Entonces, si lo puedo calcular, ¿cómo? Entonces utilizo para calcular H, que es la altura, va a ser igual. Si yo quiero calcular la altura del edificio, va a ser dada por H, que es un medio de G por T al cuadrado. Recordemos, un medio, la gravedad vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, cuánto tarda en caer desde aquí hasta acá, 2.5, entonces es 2.5 segundos y esto al cuadrado. Si nosotros hacemos esta operación, toda la operación multiplicamos 9.8, 2.5 al cuadrado son como 6 y tanto, 9.8 entre 2 es como 5, bueno, valor exacto, si nosotros hacemos esta operación, nos queda que es de 30.6. ¿Qué unidades? Pues vamos a ver. Este es segundo elevado al cuadrado, son segundos al cuadrado, más este se cancela con este segundo al cuadrado, este con este se va a cancelar los segundos al cuadrado, y entonces nos queda solamente metros, ¿no? Entonces esto es que la altura del edificio es de 30.6 metros. Ahora quiero calcular la velocidad a la que la piedra toca el piso. Entonces, si me fijo aquí, tengo lo que es la gravedad y tengo el tiempo. Puedo ocupar esta ecuación. Entonces la velocidad final, o la velocidad con que toca el piso, va a ser G por T. Ok, entonces sustituyendo los valores, si ocupo esta ecuación, les digo, bien pude haber ocupado esta, ¿no? Entonces, si ocupamos esta de aquí, la más fácil es G por T. ¿Cuánto vale G? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por el tiempo, 2.5 segundos. Si hacemos esta operación, nos queda que son de 24.5 las unidades. Estos segundos se van con un segundo de aquí, y entonces me queda metros sobre segundo como unidad. Entonces, la altura del edificio era de 30 metros y la velocidad con la que llega al piso es de 24.5 metros sobre segundo. Estos son los resultados, o lo que me está pidiendo que yo calcule. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, pues es bastante sencillo. Aquí solamente hay que tener en cuenta, en ocasiones
cierta bibliografía manejan la gravedad como menos 9.8 es negativa, porque entonces consideran la parte de que todo lo que sea para abajo es negativo, todo lo que sea para arriba es positivo, todo lo que sea hacia la derecha positivo, lo que sea a la izquierda negativo. Entonces, de acuerdo a esa convención, muchos utilizan el signo de menos 9.8 para lo que es la caída libre. En este caso creo que es un poquito más fácil hacerlo así, porque pues simplemente no nos hacemos tantas bolas con los signos. Ocupamos la aceleración como positiva porque en este caso ayuda al movimiento. Si nosotros ponemos aceleración negativa, ayuda al movimiento. Vamos a ver un caso en el que se opone al movimiento, entonces ahí vamos a tener que poner el valor como negativo, pero en este caso pues trabájenlo así con el positivo, solamente que pues hay que ir hay que analizar bien los resultados, ¿no? Nosotros tenemos una velocidad de 24.5. bien sabemos que esa velocidad hacia dónde va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces una velocidad de 24.5 con dirección hacia abajo. En otras ocasiones pues ahí se utilizan la fórmula con negativo, pues les va a poner un valor negativo aquí en la H, pero porque el sistema de referencia lo ponen aquí donde empieza a caer, entonces es un valor negativo. Pero bueno, así es. Creo que de esta forma es un poquito más sencillo entenderlo, simplemente hay que tener en cuenta que es cada cosa. Espero que este video les haya sido de utilidad y pues nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y hasta pronto.